Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Ok, la semana antepasada comenzamos una serie sobre el libro de Éxodo, ¿cierto? Hablando de la vida de Moisés. Hoy vamos a hacer una pequeña interrupción, continuamos dentro de 8 días porque hoy es Día de la Familia y quiero tocar un tema pertinente a el hogar, los padres, que sé que Dios quiere hablar a nuestras vidas, amén. Recuerdo una vez un niño está hablando con su papá y su papá creyente le dice: hijo, tú tienes que amar a Jesús. Y el niño se queda mirándolo y los niños con su imprudencia y con su sinceridad le dice: papi, ¿y por qué tengo que amar a Jesús? Y el papá le dijo: bueno, ¿por qué me amas a mí? Dijo: papi, porque tú me amas. Dijo: por eso debes amar a Jesús, porque Él nos ama. Amén. Hoy quiero hablar de un padre y el Señor nos dejó un ejemplo a través de la Biblia y muchos ejemplos en este tema de padre, pero en este en especial es un padre que tuvo mucho éxito en su labor, pero fracasó con sus hijos. Y quizás viendo la historia de este padre y lo que pasó con sus hijos, podamos nosotros aprender a continuar, ¿cierto?, la tarea que tenemos como padres. Quizás aquí hay solteros, pero algún día van a ser padres. O quizás algunos van a decidir estar solteros, pero algún día serán padres espirituales. Porque si nosotros creemos en el llamado del Señor, la Biblia dice que Él nos llamó a ser un real sacerdocio, una nación santa, ¿cierto? Un pueblo que Él adquirió, compró, para que anunciemos sus virtudes, el que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Él nos ha llamado a hacer una tarea como iglesia. Si queremos ver una Pereira, una Risaralda, una Colombia y un mundo diferente, requerimos trabajar desde el núcleo de la familia y con la palabra del Señor. Si Dios no está en nuestros hogares, hermanos, imposible. No puedo decirle que a lo mejor, no, imposible, porque Él es el diseñador, el que diseñó la tierra, Él es el arquitecto, Él es el creador, Él es el rey, Él es el soberano, Él es el Padre bueno. Sin Él no podemos hacerlo nada. Por eso dice la Biblia que separados de Él, nada podremos hacer, amén. Entonces vamos a hablar de la historia de este hombre y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Abran sus Biblias. Eso, hemos bajado el ánimo, cómo han cambiado. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 22. Y si quieres colocarle un título un poco fuerte, es el fracaso de un padre, ¿no? Ya lo tenemos, voy a leerlo. Dice así: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía el que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondió: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Vamos a saltar al 22, si me permiten, intencionalmente. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todas las cosas que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Amén y amén. Permítame, leamos 2 versículos en especial en otra versión. Ponme la otra versión, el versículo 12 y después el versículo 22. Versículo 12, por favor, en otra versión, y la vamos a leer todo y después el 22. Ok, vamos a leerlo todo en la otra versión. Colócala, por favor. Muy bien. A la voz de 3. 1, 2, 3. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta
al Señor. Ahora miremos el versículo 22, por favor. A la voz de tres, 1, 2, 3. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Amén. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Yo te pido, por favor, que Espíritu Santo, tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo adelante tan solo soy una vasija de barro, Señor, un canal más. Cualquiera de ellos que están acá, que los respeto y honro, podría estar al frente enseñando y seguramente lo ha hecho. Pero si hoy me permites a mí, pues por favor, úsame y que tus hijos, cada uno de nosotros, salgamos convencidos por tu palabra de la importancia de ser padres espirituales, Señor. Padres que aman y padres que glorifican tu nombre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Aquí vemos una historia bien compleja. Esta historia está en el marco de los jueces de Israel. Ustedes van a ver la Biblia, van a encontrar que hubo muchos hombres que el Señor trató de levantar para colocar orden en medio de su pueblo. Después del pecado de Adán y Eva vinieron patriarcas, pero no los escucharon. Después el Señor levantó jueces, después levantó reyes, después profetas, y no escucharon a ninguno. De hecho, solo pudo el hombre ser redimido viniendo el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Por eso ustedes van a ver que Génesis tiene 50 capítulos, Malaquías tiene 4. Cada vez Dios hablaba menos porque el pueblo no escuchaba. Pero en fin, eso es parte de la historia. Esta historia que estamos mirando está en el contexto de los jueces. Elí era un sacerdote y fue uno de los jueces del pueblo de Israel. Y un hombre que sirvió a Dios y sirvió con diligencia, pero como les dije, fracasó en su tarea ¿de qué? Como padre. Ya ahí estamos viendo algo muy poderoso. Dice la Biblia en Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. En esa época estaban también en la época que el pueblo hacía lo que bien le parecía. No sé si se identifica algo como hoy en día, ¿no? Cada uno hace lo que bien le parece. Pero yo creo que hay un Dios soberano y tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. ¿En qué termina esta historia? Para ya poner el orden de lo que les quiero enseñar. Esta triste historia de los hijos de Elí, que se llaman Ofni y Finés, termina con sus dos hijos muertos por el juicio de Dios, el sacerdote Elí muerto también por juicio de Dios, y la nuera de Elí, o sea, la esposa de uno de los hijos de Elí, también en un momento de susto da a luz su hijo y le pone Icabod. El nieto de Elí se llamó Icabod, que significa gloria traspasada, sin gloria. Y es algo que a mí me parece que es bueno analizar el día de hoy, porque es posible que nosotros querramos ver, ¿cierto?, la gloria de Dios en nuestra ciudad, en nuestro país, cuando no hay gloria de Dios en nuestros hogares. Mi pregunta es, ¿está la gloria de Dios en tu hogar? Porque donde está la gloria del Señor, hay cambio, hay transformación, hay perdón, hay redención, hay oportunidad, ¿cierto? Hay sanidad, hay libertad. Donde está la gloria de Dios, hay libertad de los cautivos. Pero es bueno preguntar, ¿cómo está nuestro hogar en este momento? La gloria del Señor está, esa atmósfera de amor del Redentor, Cristo está en nuestro hogar. Porque este es un hogar de un hombre que servía diligentemente al Señor, pero terminó sin gloria. Ese es el contexto. Entonces vamos a analizar cuáles fueron los errores de este chico por los errores de su padre. Primero, ¿qué hicieron los chicos? Veamos el versículo, volvamos versículo 12 del capítulo 2 del primer libro de Samuel. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Lo primero que vemos es que estos hombres, que dice perversos en la otra versión, eran hombres sin conocimiento de Dios. ¿Qué era lo primero característica de estos hombres? ¿Eran qué? Impíos y no tenían qué? Conocimiento de Dios. ¡Wow! Impío, ¿qué significa? Impío significa perverso, sin piedad, sin devoción. Eso eran ellos. Y por causa de su impiedad no tenían un conocimiento de Dios. Y aquí lo primero que yo veo en este hogar, en el hogar de Elí, es que a pesar de ser su padre un sacerdote, podemos ver
que eso no garantizaba que sus hijos fueran hombres de Dios. Lo voy a poner de esta manera y me lo han escuchado en otras ocasiones. El creer que yo nací en un hogar de creyentes no automáticamente me hace creyente. No, porque aquí estamos viendo que la relación con Dios es personal, no es familiar. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, yo puedo haber nacido en un garaje y por eso no soy un carro. ¿O sí? Yo puedo haber nacido en el aeropuerto y por eso no soy un avión. Eso no garantiza. Aquí estamos viendo algo poderoso. Pero ¿qué es lo más poderoso que vemos? Hermano, lo más poderoso es que quizás Elí no fue el mejor modelo. Mientras voy enseñando, quiero que no saquen algo de su cabeza. Todos los seres humanos nacimos para imitar a alguien. Y ese alguien es Dios. ¿Cierto? Él por eso quiere que Adán y Eva desde el principio le imiten, le miren, porque Él todo lo hizo con su palabra. Con su palabra, pero solo hizo al hombre con sus manos. Veo en la Biblia seguramente, pero dice, y hizo al hombre con sus manos, porque su palabra él la tenía que seguir, él tenía que escucharla y obedecerla. El hombre fue puesto por el Señor para que lo imitemos. Dice la Biblia en Juan, sean, ¿qué? Imitadores de lo bueno y no de lo malo. Por eso el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, como yo quiero imitar a Cristo. Todos nacimos para imitar. Repitan conmigo, todos nacimos para imitar. El tema es que si tú no quieres imitar a Dios, ¿a quién estás imitando? ¿A tu amigo, a tu vecino, a tu estrella favorita? Y lo segundo, todos nacimos para modelar. Ay, me voy a meter en una academia porque no es ese modelaje, eso es una parte. El modelar la vida del que yo imito. A quien tú imitas es el que tú estás modelando a tus hijos, queridos padres. Y si tu amor, papá y mamá, está por Dios, tus hijos amarán a Dios, aunque al comienzo les cueste. ¿Me estoy haciendo entender? Pero estos chicos, dice la Biblia, que no conocían a Dios. No vemos la intervención ahí ni siquiera de una madre. Porque el texto no habla de la mamá. No, es que la Biblia es machista. No, Señor, en el contexto vas a mirar la vida de Samuel, ahí mismo, los que me salté, y habla que la mamá de Samuel era una mujer de Dios. Se llamaba ¿cómo? Ana. ¿La esposa de quién? Elcana. Y dice que ella y su esposo, todo porque ella le pidió al Señor, Señor, dame un hijo, dame un hijo. Te lo entrego a ti. Hay padres y madres que hoy en día piden un hijo para entregarlos a alguien que se los cuide. No hay tiempo para compartir con ellos, porque estamos siendo excelentes profesionales, excelentes, ¿cierto? Trabajadores, pero no estamos modelando a Dios en la vida de nuestros hijos. Y yo les quiero decir, pastor, no hay tiempo. Pues la Biblia dice, mi Biblia, creo que la misma suya, dice en Eclesiastés 3, para todo hay tiempo. Ana pidió un hijo y dijo, y te lo consagro a ti. Y dice que cuando el Señor le concedió su hijo, ella lo llevó al templo. Y todos los años iba Ana con Elcana, su esposo, a visitar al templo y a ver a su hijo. Y todo el año la llevaba su túnica. Ella, imagínense esa mamá haciendo la túnica todo el año porque voy a ver a mi hijo que está allá en el seminario. Allá está en el templo, lo voy a saludar. Y cada año iba. Ahí se ve una madre y un padre que impartieron un amor en un hijo por Dios. La medida de amor de Dios que tiene tu hijo y de conocimiento de Dios es la que tú tienes. Entre más profundos sean los papás con Dios, más profundos serán sus hijos. Hay papás que me dicen, pastor, vienen y me dan unas quejas de sus hijos. No sé, pastor, este muchacho no cambia, este muchacho es un rebelde. Porque háblele de Dios. No, hermano, el que tiene que hablarle de Dios es usted. Y ni siquiera hablarle, modele a Dios. Yo tengo hijos, yo tengo 5 hijos. ¿Y mis hijos son perfectos? No. Pero son una bendición. Hemos tratado de trabajar en ellos porque sean hijos de pastores no significa, ya tienen una carga ante la sociedad, ser hijos de pastores. Y los miden como si los pastores fueran ellos. No lo son. Pero algo que yo trato de modelar en ellos junto a mi esposa es nuestro amor por Dios, aunque no es fácil. Por eso estamos aquí, porque amo a Dios. Voy a hacer una pregunta que hice en la primera reunión. ¿Cuántos en el fondo hubieran querido quedarse esta mañana en la cama descansando? Sean honestos. Yo también.
¿Cuánto quisieron a veces quedarse ay, domingo, vámonos a la cama? No, no, papi, usted tiene que ir a predicar. Ay, verdad. Cierto. ¿Quién es? ¿Por qué estamos acá? Por amor a Dios. Por la misericordia de ese Padre que un día nos rescató, nos sacó del lodo cenagoso, dice la Biblia. Y yo estoy totalmente convencido que a muchos lo sacó el Señor del lodo cenagoso. ¿A cuánto lo sacó el Señor del lodo cenagoso? Pero yo estoy convencido que a mí me sacó con guantes. ¿Cómo estaría yo? Y de la nariz. Por eso me quedo así, pero bueno. Creo yo. La importancia del amor que tú tengas y el conocimiento de Dios, tú lo impartirás a tus hijos, tú lo compartirás con ellos y tú los inspirarás a ellos. Estos jóvenes no conocían a Dios. Vemos en la Biblia hombres y mujeres. Claro, yo recuerdo a Timoteo. Timoteo, hay un texto, voy a leerlo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. Habla de una mamá tremenda. Timoteo capítulo 2 Timoteo 1 de 3 al 5. Dice Pablo: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, Timoteo, te recuerdo en mis oraciones. Pero mira lo que le dice Pablo en la carta: y deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Estoy llenándome de gozo y quiero verte para gozarme como lloras, porque tu sufrimiento te está llevando al crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que las lágrimas el Señor las, cierto, enjugará de nuestras mejillas. Y el que siembra con lágrimas, con gozo, él está feliz por las lágrimas. Pero mire lo que dice el versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estoy acordándome de la fe tan poderosa que tenía tu mamá y tenía tu abuela. Ahí vemos madres y abuelas sabias. Muchos de ustedes están en el camino del Señor por la abuela evangélica, que a veces le decía a la familia: uno, esa abuela es loca. ¿Cuántos tuvieron la abuela evangélica? Levanten la mano. Que iba y les decía: mi hijo, estoy orando por usted para que usted cambie. Y uno: no, esa es la protestante, su abuela es de otra religión, le decía a uno. Y uno, como que los niños lo miran a uno hablando de Dios y en todos sus bacanales, y los niños dicen: ¿y usted qué religión es? Aquí vemos jóvenes que no tenían un conocimiento de Dios por causa de un padre que quizás no modeló eso delante de él. No conocer es no tener comunión con Dios. No solo información. Muchos tienen información, pero no la comunión. Perversos, impíos. Pero no fue lo primero que ellos hicieron. Lo que vemos ahí, más cosas pasó con estos jóvenes. Primero, impíos que no conocían a Dios. Lo segundo que dice la Biblia que eran estos jóvenes, versículo 15 y 16, si me permite. Dice así: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote. Voy a leer el 16. Dice: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él responde: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Lo segundo que tenían estos jóvenes era que menospreciaban las ofrendas del Señor. Robaban. Porque tú vas a ver la ley en Levítico 7, 31 y 32, si me lo puedes poner. Levítico 7, 31 y 32 decía que la grosura, la grasa de la carne. Voy a explicarle rápidamente qué era eso. Eran sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento por los pecados. Hoy en día esos sacrificios no existen, porque el último sacrificio poderoso se hizo en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio tú y yo hemos sido redimidos. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo estamos por la cruz de Cristo en este lugar y por su amor. Pero en aquella época tenían que estar haciendo sacrificios todo el tiempo. Entonces tomaban un buey engordado, lo cortaban, y la grasa no se podía tomar. La grasa era para que todo el resto de la carne pudiera hervir, pudiera quemarse, pudiera, volverse brasa. Y aquí hay una ley. ¿Qué dice la ley? El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Sigue.
Y el sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de la comunión. Ahí hay una parte que se le daba a Aarón y a los sacerdotes, pero no la grasa. Y ellos querían la grasa. O sea, ellos robaron las ofrendas. Ellos menospreciaban las cosas de Dios. Ellos tenían en poco las cosas de Dios. Qué horrible que nuestros hijos crezcan teniendo en poco a Dios. Y eso es problema de nosotros. Eso es un problema de nosotros. Nadie le va a enseñar a nuestros hijos lo que tú y yo le podemos enseñar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que uno de los campamentos más difíciles en los cuales yo he tenido que enseñar fue hace unos años que me invitaron a un campamento en la ciudad de Cúcuta. Eran 80 en Chinacota. ¿Alguien conoce Chinacota, cierto? Chinacota, pues le quité la tilde, perdón ahí. Chinacota, mano. Muy bonito. Habían 80 hijos de pastores y líderes. Y empecé yo a compartir la palabra de esos muchachos, hermano. Ni me miraban. Eran sentados, escurridos en la silla. El contraste es cuando tú vas a otro campamento donde llevan un nuevo. Mire, ahí llegó un nuevito. ¿Y qué? No, esa semana hace 3 días estaba fumando bazuco, estaba enrumbado, estaba enfiestado, enloquecido. Y tú lo miras cuando está hablando la palabra y es así, con sus ojos todavía rojitos de todo su trasnocho, pero con hambre de Dios. Pero el chico, el contraste, aquel que se ha levantado escuchando supuestamente a Dios, totalmente frío su corazón, con un menosprecio. Eso sí, pásalo a coger un instrumento y canta y todo, porque eso saben hacer, ministrar muchas personas, jóvenes. Y hay hombres de Dios que sabemos hacer las cosas del Señor, sabemos hacerlo del culto, pero no vivir una vida para el Señor. Menospreciaban las cosas. Queridos papás, hace unos años yo tengo mi hijo mayor, tiene 32 años, es músico, Juan Carlos se llama. Ese hombre yo lo amo, como amo a mis otros 4 hijos, amo a mis 5 hijos, cada uno tiene sus características. Juan Carlos como músico, pues ustedes un día lo verán, él estaba en España, él viene en estos días, lo van a ver, él es peludo, él tiene pelo largo, porque es músico y yo no peleo por eso. Yo prefiero tener un hombre con un pelo largo y con su pinta y con un corazón puro. ¿Por qué sacamos con alguien con una pinta por fuera pura, linda y un corazón podrido? Pues, ahora no lo estoy justificando. Quiere el pelo largo, a mí eso no me afecta. Igual la herencia se verá pronto. Entonces, ¿para qué lo angustio? ¿Sí o no? Que lo disfrute. Sí, cuando menos piensa está ya uno como depredador, de aquí para atrás pelo, pero vamos. Pero mi hijo es un hombre que tiene un respeto por este lugar. Él es muy buen baterista y cuando él viene aquí, saben los músicos que él llega, se sienta ahí, él solo mira. Y él me dice, yo le enseñé. Que un día él dijo, papi, yo quiero ciertas cosas en mi vida hacerlas, mi parte, cierto, familiar y bueno, mi parte laboral y todo. Listo, hijo. Pero esto tú sabes que el estar allá requiere exigencias. Dijo, sí. Entonces voy a parar, seguiré amando a Dios, pero yo sé que allá uno se monta con honra para Dios. Y él siempre me lo dice, papá, la gente debería montarse para honra, debería prepararse para el Señor, deberían hacer las cosas que hacen con amor, como lo están haciendo ahora. Gracias a Dios tenemos unos chicos que están cada vez amando a Dios y preparándose. Pero él tiene un celo por eso. Él no menosprecia. Yo me acuerdo y les conté la semana pasada que él llegó al colegio allá en Medellín con sus pelos y estaba en el colegio y se le acerca un man y lo ve peludo, ¿cierto? Y le dice, hey, parce, ¿qué? ¿No tiene vareta? Dijo, no, le tengo una mejor. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Ay, no, usted es cristiano. Dijo, sí. Y eso se pone al 100, le dijo él, al 100% con el Padre. Sé que no son perfectos mis hijos, pero yo siempre les digo a ellos, aquí tengo mis 2 hijos menores, el regalo que yo mejor les puedo dejar, si muero, la mejor herencia es el conocimiento de Cristo. Es la mejor herencia, aunque algunos digan tacaños. Eso de herencia nomás, pues es la mejor herencia, porque Él es el dador de todo. Haya un carro, una casa o no haya, siempre habrá alguien por encima de todo su material y se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tus hijos aman al Señor, si tus hijos no menosprecian las cosas del Señor, yo te aseguro que veremos cosas diferentes en nuestra ciudad.
Ellos no tenían conocimiento y ellos tenían en poco las cosas de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 13:13: el que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero, ¿qué más? Versículo 22 dice: y visitó, versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hicieron con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de la reunión. Ellos no tenían conocimiento de Dios, por lo consiguiente menospreciaban las cosas de Dios, y tenían un tercer problema: cometían inmoralidad sexual. Un hijo que comete inmoralidad sexual constante es un hijo que está lejos de Dios. Y es una lucha. Voy a preguntar, ¿cuántos aquí han sido tentados? Lo he hecho en otras ocasiones, pero lo vuelvo a hacer. ¿Cuántos aquí han sido tentados en decir alguna vez una mentira? Levante la mano. Eso es. ¿Cuántos han sido tentados de pronto en trabajar en algo no muy legal por necesidad? Tentados, no que lo hayan hecho, ¿cierto? ¿Cuántos han sido tentados un día de ponerle la mano a alguien? Todos, ¿cierto? ¿Cuántos han sido tentados en su área sexual? Levante la mano. Los que no levantaron la mano cayeron en la tentación de la mentira. Porque todos somos tentados en esa área. Todos. Ahora nuestros hijos, estos cometieron inmoralidad sexual. Y no era cualquier inmoralidad. Dice que se acostaban con mujeres en la puerta del templo. Prácticas cananeas. Eran prácticas paganas que hacían en los templos cananeos, donde tenían sus dioses, entre esos Dagón y otros dioses, y estaban haciendo eso con las mujeres en la puerta del templo. Horrible, pero atérrense. Hace 8 días tuvimos un maravilloso encuentro de niños y se descubrió en medio de los maestros, las maestras y maestros que fueron, varios niños que a los 5 años, 6 años ya han tenido contacto con la pornografía. Nuestros hijos no están exentos de la inmoralidad sexual, y eso está asediando a nuestros hijos y nuestras propias vidas todo el tiempo. Todo el tiempo. Las estadísticas dicen que en un grupo de personas por lo menos el 20% están en problemas de pornografía. Si aquí hay en este momento 350 personas, estamos hablando de ¿cuántos? 70 personas que están en problemas de pornografía. Pónganse sobre sus pies. No, mentira. Yo, pastor, yo. Sí, pues no se va a parar. Ellos sí, me encanta. No lo vas a decir. Pero quizás tú sabes la inmoralidad sexual como está, y nuestros hijos no están exentos. Estos jóvenes, por falta de conocimiento de Dios y por menospreciar las cosas de Dios, tenían problemas de inmoralidad sexual muy fuertes. El promedio en Colombia de la pornografía vista por un niño está entre los 3 o 4 años, cuando empiezan a ver. Porque le pasaron, ¿cierto? La mamá le pasó el celular para que vea la patrulla canina. Pero sin querer, con la patrulla canina, la mamá se medio distrae, o el papá, y el niño dio clic. Y como dice George McDowell, estamos a solo un clic de distancia de la pornografía. Y los niños van a ver y y a veces comienzan aparentemente con cosas inocentes. Ellos eran inmorales sexualmente y estaban afectando la vida de otros. Versículo 24: no, hijos míos, ¿por qué no es buena fama lo que oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Esas eran las características de esos muchachos. ¿Las podemos repetir, por favor? ¿Cuál fue la primera? Impíos que no conocían a Dios. La segunda, menospreciaban las cosas de Dios, ¿cierto? Robaban las ofrendas. Y lo tercero, inmorales sexualmente. Inmorales sexualmente. Ahora, ¿por qué eran así? Vamos a ver la raíz del problema en Elí. ¿Cómo era Elí? El sacerdote. Vamos a mirar cómo era Elí. Versículo 29, por favor. Lo primero que veo de Elí: ¿por qué habéis hollado, le dice el Señor a Elí, mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
La característica de Elí era que un hombre que colocó a sus hijos por encima de Dios. Y eso es un pecado de nosotros gravísimo. Poner nuestros hijos por encima de Dios. Es que no, mi hija, es que lo defiende, pobrecito el niño, la niña, no me le hable duro, me lo va a traumatizar. ¿Cuántos años tiene? 34, pero me lo va a traumatizar. ¿Cómo está, bebé? Bien, mamá. Ese chiste es bueno, el de Ordóñez. Ponen a sus hijos por encima. Yo amo y creo que todos debemos amar a nuestros hijos, pero a la hora que ellos ocupen el lugar de Dios, vamos a tener problemas. Porque no solo vamos a vernos afectados nosotros, sino ellos. Ellos no pueden ocupar el tiempo de Dios. Ay, es que el niño no, pero el niño hoy no quiere ir a la iglesia porque él quiere jugar. Él quiere hoy patincitos, mi amor, hoy quiere, ok, de vez en cuando está bien, no tienes que venir a la iglesia, no es una obligación, pero hay un padre y una madre que tiene una prioridad y una relación con Dios, que el enseñarse a su hijo a congregar va a ser una bendición para ese niño. Y le puede decir con mucho amor, papito, no vamos a patinar de 9 a 11 porque vamos a ir al servicio, vas a crecer en tu iglesia dominical, yo voy con tu mamá, vamos a buscar a Dios que fue el que te dio los patines, que fue el que nos dio la vida y es el que nos da todo. Y después de las 11:30 vamos y patinamos, y un niño va a entender eso. Pero no, el niño manda. ¿Qué pasó, mi amor? Tengo gripa, no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué, hijo? Es que tengo que hacer trabajo de la universidad. Nuestros hijos. Mire, ¿se acuerdan el juicio para Adán y Eva en Génesis? El juicio por causa de su pecado para Adán y Eva fue el de Adán: con dolor comerás de la tierra. Y a las madres: con dolor parirás tus hijos. En nuestra cultura, lo que no duele no cuesta. Entonces, como nuestros hijos nos duelen y como nuestro trabajo nos duele, lo valoramos. Entonces vemos hombres idolatrando el trabajo y mujeres idolatrando los hijos, porque nos costó de las entrañas. Pero no sabes el daño que le haces, como aquella mujer que hace a su propio hijo engañar a su papá para quitarle la primogenitura a su hermano. ¿Cómo se llamaba esa mujer? La esposa de Rebeca, la esposa de Isaac. Rebeca. Bueno, también era medio berraca la señora. Rebeca. Eso es idolatrar a un hijo, ponerlo en contra de su papá, engañar a su padre. Venga, papito, para que le dé a usted la bendición, porque yo te prefiero a ti. Idolatrar a los hijos es un problema. Si tú amas a Dios por encima, tus hijos amarán a Dios y serán hijos de bien. ¿Tendrán luchas? Sí. Yo de cada hijo aprendo. Uno de los hijos que más ha aprendido a ser papá es de Andrés Felipe. Y Andrés Felipe, todo lo que tiene que ver con familia, lo ama. Todo lo que hablan del papá, de la mamá, de los hijos, él lo ama. Su corazón para mí es una garantía de que va a amar a Dios y va a ser un muy buen esposo. Porque yo veo cómo para él la familia es tan importante. Y seguramente, y estoy seguro, redundando ahí con permiso de ustedes, va a ser un hombre que va a aconsejar familias cómo amar a Dios. Este hombre colocó a sus hijos por encima. Dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordados de lo principal de las ofrendas de mi pueblo. Lo segundo, no olviden lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Pero lo segundo que veo en este hombre, versículo 23 al 25, dice: y le dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Mire cómo los corrige. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestro mal proceder. No, hijitos míos, no, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre,
porque Dios había resuelto hacerlos morir. Ya Dios tenía un dictamen para ellos, qué triste. Y aunque es asustadora esa historia, tenemos un mediador ahora que se llama Cristo. Pero aún en el Nuevo Testamento también vemos que la paga del pecado es muerte. Y quizás no mueran físicamente inicialmente, pero sí un hijo que no se le enseñe, un hijo que pongamos por encima y que no corrijamos, será un hijo que morirá espiritualmente. Y con los años será un dolor. Lo segundo que veo con este texto es que no enfrentó con seriedad y diligencia el estilo de vida de sus hijos. Era un padre demasiado tolerante. Pobrecito los niños. Pues en fin, ellos. Mire, si algo tiene el pueblo judío del cual debemos aprender muchas cosas, es que ellos sí aman a Dios, al Dios de los cielos. Ellos aman a Dios de una manera tan poderosa que sus hijos desde pequeños aprenden textos completos de la Torá y lo repiten, y para ellos Dios es una honra. Yo les conté una vez que un discípulo mío en Medellín tuvo la oportunidad de ir a instalar unos computadores en una casa de un judío, y dice que a él le impactó porque cuando él estaba arreglando los computadores le dijo: falta uno. Dijo: sí, el del cuarto de mi hijo, y golpeó: perdón, hijo. Y cuando abre la puerta, el hijo le dice: papá, estoy ocupado. Y le dice: hijo, ¿por qué estás así? Y le contestó mal el chico, le dijo: hijo, me ofendiste a mí y ofendiste al Eterno. Y le dijo: perdón, papá. Y cerró la puerta y se encerró. Y se quedó el discípulo, el amigo mío, se quedó ahí esperando 10 minutos, 15 minutos, una hora. Una hora pasada le dice: Señor, ¿será que ya va a salir su hijo? Y dijo: no. Si él no abre la puerta, entonces no termine de arreglar los computadores, porque él en este momento se está poniendo a cuentas con el eterno Dios por haberme ofendido. Cuando él salga puedes entrar, pero él está metido con Dios. Son niños que se les enseña a amar a Dios. Nosotros, muchos de nosotros le decimos: hijo, cree en lo que tú quieras, tú eres libre. Una cosa es libre, otra libertinaje. Nuestros hijos deben de ser direccionados y esa es nuestra tarea. ¿Cuántos dicen amén? Estoy terminando. Demasiado tolerante y actuó demasiado tarde. Mire lo que dice ya finalizando la historia, ya del capítulo 3, versículo, porque viene el juicio de Dios. No, volvamos capítulo 2, versículo 30, voy terminando. Mire el juicio de Dios. Vimos lo que hicieron los hijos de Elí, vimos lo que hizo Elí. Ahora mire lo que hace Dios. Versículo 30, capítulo 2. Por tanto, Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá, ¿qué dice ahí? Anciano en tu casa. Dios te humillará a ti en tu casa y colmará de bienes a Israel, y no habrá anciano en tu casa. El Señor, una promesa. Yo había dicho, mire lo que dice, versículo 30. Por tanto, Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho: nunca yo tal haga. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para que arrepienta. Dios es soberano, y si Él quiere echarse para atrás de algo que dijo, lo puede hacer. Él es soberano. Pelea con Dios. Pero tal fue la maldad de estos hombres que el Señor dijo: ya no lo haré con tu casa, y me buscaré otro hombre, porque eso dice la Biblia. Versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Elí, pusiste a tus hijos por encima de mí. Elí, no los corregiste con seriedad ni diligencia. Ahora viene una consecuencia: la gloria es quitada de tu casa. Y más adelante dice en el capítulo 3: y mostraré que yo juzgaré su casa para siempre
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y no los has estorbado. Dios, papá y mamá, líderes, nos ha puesto para edificar, nos ha puesto para amar y Dios nos ha puesto para proveer, pero también para estorbar. Aunque le duela a nuestros hijos, aunque le duela a los discípulos, Dios nos ha puesto para estorbar. Elí no estorbó a sus hijos. Esa es la historia de Elí. ¿Cuál es tu historia? Tu historia puede ser totalmente diferente, aunque tus hijos estén grandes. Porque dice la Biblia que mientras estemos vivos hay una esperanza. Pero padre, no tiene sentido que seas exitoso en tu profesión, en tu carrera, en tu trabajo, en tu labor, mientras en tu casa tus hijos no conocen a Dios, menosprecian sus cosas y andan en inmoralidad. No tiene sentido. Entonces, si no trabajamos el núcleo de la familia, ¿qué va a pasar en nuestra sociedad? El colegio no te los va a educar, el colegio te los va a informar nomás. Y hay que llevarlos al colegio, les va a dar información y les va a dar academia, a menos de que hayan hombres y mujeres temerosas de Dios, que te aseguro que en el colegio están tratando de enseñarle a sus niños que amen a Dios. En la época del pueblo de Israel no habían escuelas. Las escuelas eran cada casa. Cada casa formaban a sus niños en el amor a Dios. Y tan poderoso era lo que pasaba en esos niños, que un día los romanos fueron y les dijeron a los hebreos: vengan, sus niños son diferentes a los nuestros. Por favor, ayúdenos a educar nuestros hijos. Y ahí nacieron las escuelas. Pero partiendo de Deuteronomio 6, colócalo por favor. Ese es el fundamento de un creyente en el Antiguo y aún nos lleva en el Nuevo Testamento con Cristo. Deuteronomio 6 está la máxima para educar a nuestros hijos. Deuteronomio 6. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los ponga en práctica en la tierra de la que va a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Padre, al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de la larga vida. Sigue, escucha, ese es el mandamiento: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunde la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y ahí va, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Shema. Sigue. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Tu papá primero y mamá. Incúlcalas. Primero tú las grabas y ahora tú incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Qué tremendo. El Señor tu Dios uno solo es. Y te está enseñando, dice: escucha estas palabras y tú guárdalas primero, papá. Tú, mamá y papá, sé el hombre y la mujer de Dios que quieren que sean tus hijos. Como un día les preguntaba, muchos quieren una mujer de Dios. Hombre, ¿eres el hombre de Dios para esa mujer? Y muchas mujeres de Dios, hoy mujeres dicen: quiero un hombre de Dios. ¿Eres la mujer de Dios? Ahora, yo quiero que mis hijos sean unos hijos de Dios, hijos que le conozcan, hijos que no le menosprecien, ¿cierto? Hijos puros. ¿Tú eres un papá y una mamá de Dios?